Ya informamos ayer y conversamos con Raúl Sor de que está lanzada la Cumbre de las Américas en Estados Unidos y que van a llegar a Estados Unidos, pero una serie de mandatarios, el propio presidente Boric está allá, en fin. Pero resulta que también van a llegar otros, porque hay muchos que van a protestar por diversas situaciones, particularmente situaciones que tienen que ver con la inmigración, que están preparando grandes manifestaciones de ingreso a Estados Unidos, y eso ha alterado mucho los ánimos, incluso en la Cumbre de las Américas. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, más de una decena, más de 10.000 centroamericanos están caminando, como lo han hecho en ocasiones anteriores, en grandes caravanas, ruta a Estados Unidos. Y bueno, son estas marchas que van cruzando un país tras otro y están en el sur de México y tienen todavía mucha ruta, por supuesto, por recorrer, pero esto genera una expectativa en Estados Unidos y también en el conjunto de Latinoamérica, porque uno de los grandes temas que se debe discutir en esta cumbre, que dura hasta el fin de semana, hasta el viernes, es precisamente el tema migratorio. Y Estados Unidos no ha cambiado, el gobierno del presidente Biden no ha cambiado de opinión en cuanto a tratar de cerrar la frontera, quizás no en la forma tan dramática como lo hizo el presidente Trump, pero igual está por no dejar entrar a mucha de esta gente que está marchando con la esperanza de ser admitidos en Estados Unidos. Algunos tendrán motivos reales, es decir, por persecución. La situación en Centroamérica se ha deteriorado tremendamente por razones climáticas. Muchos de ellos provienen de zonas rurales. La violencia que existe en buena parte de Centroamérica, algunos de estos países, por ejemplo en Guatemala, la tasa de homicidio es altísima, en Honduras, en fin, la presencia de estas mafias que hemos hablado en otras oportunidades, las maras. Es decir, mucha gente está muy acosada y siente la necesidad de buscar otro futuro, y el mejor que pueden percibir es ir a Estados Unidos, donde ciertamente, por lo menos, van a conseguir empleo, que va a ser mucho mejor pagado de lo que pueden lograr en sus países de origen. Pero hay también en Estados Unidos una gran oposición, sobre todo en los estados del sur, a admitir nuevos refugiados. Y la política estadounidense ha sido decir a estos marchantes, a los que quieren ingresar, muy bien, lo vamos a considerar, pero se quedan en México. No entran a Estados Unidos, no vamos a procesar sus solicitudes. Si entran aquí, los vamos a deportar de vuelta, y eso ya, con eso ustedes quedan fichados. De manera que hagan la espera en México. Pero las esperas han sido muy largas y en muchos casos infructuosas. De manera que estas marchas lo que pretenden es llamar la atención y buscar un cambio de política en Estados Unidos. Y naturalmente lo que van a conseguir es que esto entre más arriba en la agenda. Es decir, Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris, viene de hacer una oferta, por así decirlo, un planteamiento para la inversión de 1.900 millones de dólares en Centroamérica, con la idea, que lo que ha planteado Estados Unidos en muchas oportunidades, de generar empleos en Centroamérica, que hayan empresas estadounidenses que inviertan, empresas productivas, y que la gente se quede, digamos, pueda mejorar sus condiciones de vida sin tener que salir de sus países. Pero esto en la práctica es una buena idea, sin duda, pero en la práctica no ha dado resultados, y una tras otra estas grandes marchas siguen apareciendo, pero no solamente esto es lo que se ve, porque deciden marchar. Sin embargo, hay muchos que se cuelan, que tratan de cruzar Río Grande, que tratan de infiltrarse, caen en manos de los coyotes, como se le llama a los traficantes de personas. En fin, conocemos del drama tremendo que están viviendo muchos centroamericanos
que están en condiciones muy precarias en sus países, realmente muy precarias, expuestos a violencia, con tierras que les dan cada vez menos rendimiento por la situación climática. Por lo tanto, esto es muy interesante cómo va a ser tratado en la conferencia, porque a primera vista no parece tener una solución, y para Estados Unidos esto en este momento, justamente cuando tiene lugar esta conferencia, es un tema bastante incómodo. Sí, ahora ¿hay algún país que de alguna manera en estas largas procesiones, Raúl, sea el primus inter pares? Digamos, vi ahí las banderas de Honduras, las nicaragüenses, un poco más atrás, en fin. ¿Hay ahí, salen de todas partes, o hay partes específicas en que hay mucho más gente que se quiere ir de ese país? Bueno, Honduras, Guatemala, son países donde hay una gran emigración. Otras, ya, por ejemplo, si tú vas a Washington, hay un enorme barrio de salvadoreños. Sí. Es decir, y sobre todo esto ocurrió durante la guerra civil en El Salvador, y todavía, imagínate, en la medida que hay familias salvadoreñas en Estados Unidos, hay mucho más incentivo para reunirse con sus familiares, y ellos los van a recibir y les ayudan, de manera que, y bueno, por cierto, también hay muchos mexicanos que cruzan la frontera, y en el caso de los mexicanos, muchas veces cruzan, trabajan una temporada, después vuelven a México y están tratando permanentemente de conseguir las mejores condiciones de vida, a veces en un lugar, a veces en otro. O en el caso de los centroamericanos propiamente tal, ellos la mayoría tienden a ir por periodos más largos. El viaje es más complejo, no es llegar, entrar y salir, como hasta cierto punto es más fácil para los mexicanos. Si tú ya sales de Honduras y has hecho todo ese trayecto con muy pocos recursos, o sea, la mayoría de ellos son gente muy pobre, muy modesta, y si además, como también ocurre con muchos, están bajo amenaza de estas mafias, digamos, de las maras o de latifundistas, bueno, en esos casos no es llegar a entrar, y cuesta mucho entrar a Estados Unidos. Muchas veces invierten todos sus recursos, todo lo que han ahorrado para poder pagar este viaje. Como digo, es gente muy pobre, la mayoría de ellos es gente de trabajo, gente esforzada, que emigran como en su momento emigraron los europeos o han emigrado otros pueblos cuando han tenido penurias económicas. Y en este caso son penurias económicas y también sociales, como es la delincuencia. Las tasas de mortandad en Centroamérica están entre las más altas del mundo. Sí, ha dicho el presidente Biden de qué forma pretende tratar estas nuevas columnas que se están formando con destino a Estados Unidos, porque veo ahí, por ejemplo, que hay gente que también representa a México y que eventualmente la Casa Blanca con la presidencia mexicana ha tenido una comunicación bastante estricta en esto, por lo menos la tuvieron en el gobierno anterior del presidente Trump, y creo que Joe Biden no iba a hacer menos que eso. Absolutamente, pero por otra parte, este incordio, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador no haya asistido a esta conferencia, ya ha mandado su canciller, pero que el presidente mexicano se haya abstenido de ir por la exclusión de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, es una fricción importante entre Estados Unidos y México. Cuando Estados Unidos como anfitrión, era muy importante tener a México, y México con AMLO, como se abrevia el nombre del presidente mexicano, ha vuelto a las viejas raíces del PRI, digamos, de hace varias décadas,
en que México se presentaba como un país independiente, expresión de América Latina frente a Estados Unidos, y que su política exterior solía ser bastante progresista y siempre tuvo una muy buena relación con Cuba, la reconoció, esto en los momentos más duros del bloqueo estadounidense. Por lo tanto, en ese campo, AMLO está reivindicando una vieja política mexicana, ¿no? Y que está sintetizada en este dicho, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Queriendo decir Estados Unidos es el infierno. Es un decir, por supuesto, con algo de humor, pero reflejaba un poco la postura nacionalista de los mexicanos de no dejarse avasallar. Para cualquier país vecino de Estados Unidos es un país avasallador, económicamente, culturalmente, la música, el idioma, todo. Bueno, es decir, si tú quieres mantener tu identidad, tienes que plantarte y digamos, ejercer una cierta resistencia. Y eso México lo hizo durante mucho tiempo, hasta que comenzó a declinar, y especialmente el PRI, y también coincidió con la declinación del PRI, del partido que gobernó durante tantas décadas México. Y ahora AMLO parece estar tratando de recuperar, porque te digo, no es gratis no asistir a una conferencia donde ha sido invitado oficialmente por Estados Unidos. Es decir, es un desaire que por supuesto no representa un quiebre en las relaciones, pero en algún momento te van a pasar la cuenta. Oye, por último y muy brevemente, a ver, la gente está caminando. El camino para pasar de Centroamérica a Estados Unidos caminando pasa por México. Por mucho que los mexicanos tengan una posición, los gobiernos mexicanos más progre o lo que sea, la cosa es que hay problemas de aceptación en Estados Unidos, México en una de esas lo empiezan a mirar como muy atentamente como la segunda escala, y desde ese punto de vista, ¿qué tan interesados pueden estar los mexicanos o el gobierno mexicano en que los manifestantes, los inmigrantes, no lleguen a Estados Unidos, pero que se queden en México? Bueno, México no tiene ningún interés, y lo ha dejado absolutamente en claro, y no les ha brindado muchas veces la protección en gobiernos anteriores, y los que transitan por México, centroamericanos, han sido esclavizados, han sufrido ataques, se han encontrado fosas comunes con inmigrantes que estaban de paso. Algunos, como digo, fueron apresados por bandas criminales y sometidos a trabajo esclavo, y se han encontrado granjas en México donde han habido decenas de trabajadores, digamos, en condiciones de absoluta, digamos, encerrados, es decir, engrillados, encadenados y obligados a trabajar. Por lo tanto, México es un país tremendamente inseguro para cruzarlo a pie, y si no tienes una adecuada protección por parte de, digamos, la policía, y que la policía también tiene sus historias, digamos, de abuso contra los inmigrantes que están de tránsito, bueno, es decir, no te va mucho mejor que en Estados Unidos, donde la policía fronteriza también es bastante abusiva y los somete a condiciones muy duras. Bueno, en México la cosa no es en absoluto mejor, y hay muchos estudios, hay mucho trabajo sobre las condiciones francamente infames en las cuales se encuentran los migrantes que están atravesando México. Bueno, vamos a seguir esta historia porque, como ustedes vieron, hay gente por miles caminando hacia Estados Unidos, y ya hubo una marcha de esta envergadura y quizás más grande que fue de alguna manera frenada básicamente por disposiciones muy férreas, tanto de Estados Unidos, pero sobre todo también por petición al gobierno mexicano que parara aquello. Así que vamos a ver cómo sigue esto en los próximos días, Raúl. Muchas gracias. Sí, que estés bien. Chao. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos con El Ojo con.